Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Cristian Méndez Morales. Soy de la Universidad Tecnológica de Chihuahua del grupo MT21 en la carrera de mecatrónica. Bueno, el día de hoy estaremos realizando esta práctica en la que se nos pide realizar el freno de un motor trifásico por medio de una inyección de corriente continua. Ok, pasemos a explicar primeramente qué es cómo está conformado nuestro diagrama escalera. Así que pasamos a primeramente nada a ver este contacto normalmente cerrado aquí, que es simplemente para los fusibles. Como pueden ver, está en cuestión de F0 y nuestros fusibles térmicos también están en cuestión de F0. Tenemos nuestro botón de paro, indispensable siempre que trabajemos con motores, y por consiguiente tenemos S1, será nuestro primer botón pulsador. Igual tenemos un relevador en función de KM0 para aquí esto que se quede enclavado y que a su misma vez nos pueda dar la inyección de corriente para estas zonas del siguiente diagrama. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí al momento de cerrar nosotros KM0 obtendremos energía o luz, como gusten llamarlo, en esta zona de aquí y en esta zona de aquí. Bueno, pues vamos a explicar que cómo es que realizaremos el freno por medio de una inyección de corriente continua. Bueno, en nuestro diagrama de fuerza, que es el que tenemos aquí a nuestra derecha, podremos ver, tenemos este símbolo de aquí. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que es un transformador de corriente alterna a corriente continua. Esto simplemente realizan la conexión porque normalmente de nuestras líneas tenemos corriente alterna. Entonces, al momento de tenerlo aquí, se realizará la conversión de voltaje a corriente continua. Entonces, una vez explicado esto, podemos denotar que aquí tenemos un contacto normalmente cerrado y normalmente abierto. Esto para que nos funcione. Bueno, en la parte de arriba vemos que tenemos un contacto normalmente cerrado que se mantiene así porque funciona este S2, como pueden denotar aquí, es el freno. Entonces, el freno no debe activarse hasta que lo pulsemos, por lo tanto, funciona como un botón de paro. Por lo tanto, debe ser un contacto normalmente cerrado. Pasemos a explicar por qué tenemos S3 aquí. S3 será nuestro botón para el sentido derecho. O sea, que cuando activamos S3 se active el motor en giro de sentido derecho. Y esto va a dar a que se energice el relevador de KM1, que a su misma vez enclavará este contacto normalmente abierto, permitiéndolo que siempre tenga energía. KM1, como pueden ver, es este contactor de aquí. Entonces, al momento de cerrarse, como ya tenemos KM0 cerrado por este relevador de aquí, el motor girará en su sentido derecho. Ok, prosigamos a explicar esta siguiente línea, que es la segunda parte de este contacto normalmente cerrado, normalmente abierto. Una vez presionemos el botón de freno, veremos que se abrirá desenergizando la bobina KM1, por lo tanto se abrirá este mismo contacto. Entonces cerrará esto de aquí y abrirá el paso a la corriente hacia nuestro relevador temporizado T1. T1 está en función de este contacto normalmente abierto. Entonces, en el caso ya tenemos que KM0 activado, sigue activo, este no se desenergiza. Entonces veremos que se cierra esta línea de aquí y energizará lo que es KM2 y KM3. KM2 se cerrará y KM3 también se cerrará. Por lo tanto, veremos que aquí se activará el convertidor de corriente.
y así activará lo que es la inyección de corriente continua. Ok, pasemos a simular todo lo que se acaba de explicar. Energizamos S1, lo presionamos y vemos que ya tenemos corriente en estas tres líneas de aquí y en estas tres líneas también. Ahora, como tenemos S3, es nuestro botón para activar el motor en su sentido derecho. Así que lo presionamos. Disculpen. Y vemos que el motor se enciende en su sentido derecho. Ok, aquí tenemos que el motor estaría funcionando normalmente como siempre lo hace. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos darle un freno a nuestro motor? Entonces activamos lo que es S2 y vemos que empieza a pasar el tiempo que nosotros tenemos determinado en nuestro relevador. Y como vemos, se activa el convertidor y el motor empieza a frenar. No se le deben de poner más de 5 segundos a esto porque esto genera daños en el motor. Si se le deja más de 5 segundos al relevador, se dañará el motor. Y como vemos, una vez pasados los 5 segundos, se levanta esto y vemos que el motor se ha detenido completamente. Así que eso sería todo por mi parte. Como pueden ver, el motor queda listo para seguir usándose. Y si compramos de nuevo, vemos que entra en su situación de frenado. Como lo repito, no deben de ser de más 5 segundos debido a que se puede dañar nuestro motor al punto hasta quemarse. Y vemos, una vez terminado el tiempo, se desactiva T1 y desactiva el motor. Eso sería todo por mi parte. Que tengan un excelente día y muchas gracias.